Volvemos con más entrevistas, temas políticos. José Moncayo nos acompaña, asambleísta alterno por país, alterno de Silvia Salgado. Y claro, es parte de este grupo que está impulsando el sí en la consulta popular. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias. ¿Cómo se da este proceso en torno a la posición que han tomado quienes en un tiempo estuvieron apoyando al presidente Rafael Correa, y hoy ya no le están, y que ahora en cambio avivan esta consulta popular como una necesidad de hacer cambios de lo que había quedado, de los rezagos, de la estructura que había generado el expresidente Rafael Correa? Un poco complicado, muchos piensan que es traición, otros en cambio que es una evolución. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen con respecto a este apoyo que están generando? Muy buenos días, Fabricio, un saludo a los televidentes. Primero decir que no formo parte de ningún frente, yo tengo siempre mi postura propia y siempre he estado del lado de la democracia y siempre voy a estar apoyando los postulados democráticos. Yo creo que desde el concepto la democracia es del gobierno de todos y creo que el gobierno de Lenín Moreno ha tenido un avance muy importante en aquello. Cuando se conversa con los sectores, cuando se conversa con todas las posturas políticas, los diferentes movimientos políticos, creo que eso es un avance en la democracia y es un avance en la institucionalidad. Y estrictamente lo que implica el llamamiento a consulta popular por parte del presidente Lenín Moreno es ese, profundizar o introducir mejoras a la institucionalidad democrática del Ecuador y fortalecer la lucha objetiva contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción nunca tuvo que haber sido minimizada. Creo que tenemos que darle una señal, tenemos que ir generando una conciencia social de que los corruptos tienen que estar presos, de que los corruptos tienen que dormir bajo prisión, y eso es lo que ha hecho el presidente Lenín Moreno, y estamos en un buen momento porque esto ha sucedido. Creo que tenemos que generar una conciencia social de que los buenos siempre triunfan, los malos siempre estarán presos y que los malos no pueden estar cerca del poder tomando decisiones políticas, Fabricio. Sin embargo, por ejemplo, se acusa a muchos que hoy están avivando el sí, en unos casos del silencio de lo que pasa. Corrupción. No olvidemos que el Consejo de Participación Ciudadana es la función de transparencia y control social. No solo tiene que nombrar ciertos funcionarios, como lo hizo, por ejemplo, le puso 100 sobre 100 a Carlos Polid, estaba nombrado hasta el 2021 y sabemos quién fue Carlos Polid ahora, recién nos enteramos. En el caso de la lucha contra la corrupción, el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido 0 casos que se han vinculado o se ha propuesto demandas penales. Ha tenido que el fiscal general arrogarse esas funciones por obvias razones y quien ha denunciado, y felicito la actuación del fiscal general, ha sido él. Entonces hay cosas que, aparte de la reelección indefinida, de la lucha contra la corrupción, el tema del Consejo de Participación Ciudadana me parece importantísimo, porque al final siempre fue un organismo que representó una parte del sector político de nuestro país, o siempre representó a un partido político, y eso no es así. Como le decía al comienzo de la entrevista, Fabricio, la democracia significa el gobierno de todos, y en estas instancias tienen que estar representados todas las ideologías políticas y tienen que cumplir con su función. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana tenía que haber ya cesado a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y sin embargo no lo hizo. Entonces tiene que responder, porque sus funciones no pueden ser para unos sí y para otros no. Permitirle al Consejo Nacional Electoral que siga en sus funciones ilegalmente y tampoco responderle a la ciudadanía respecto de muchos temas como es la lucha contra la corrupción. Si es que la consulta popular se enmarca o tiene esa perspectiva, obviamente yo voy a estar a favor, Fabricio. ¿Por qué cuestionar ahora y no hacerlo antes? Porque ya había indicios importantes de corrupción cuando estaba el presidente Rafael Correa, pero no había esta contundencia que ahora muchos sectores y figuras políticas lo están haciendo. Mire, a mí, Fabricio, los que me conocen saben que yo siempre he tenido, no he dejado de reconocer el gran cambio que hizo Rafael Correa en el Ecuador. No creo que porque se hayan develado casos de corrupción se pueda invalidar o se pueda dejar de desconocer los importantes cambios sociales, económicos, la importancia que se dio al Estado en el rol de la economía del Ecuador.
pero tampoco se podía minimizar la corrupción. Yo creo que en el gobierno de Correa también hubo cierta lucha contra la corrupción, estuvo preso o procesado un general de la República, lo que nunca antes había sucedido por el tema de los pases, el tema de Petroecuador, de aquellos que se les caía el dinero de los techos, también fue desde el gobierno de Correa, pero yo creo que en el gobierno de Lenín Moreno hubo una evolución y demasiado rápida, y eso es positivo para el país, porque ahora sí están cayendo todos los corruptos en el Ecuador. Pero creo que también, y eso le recomendaba a mi asambleísta principal, creo que se tienen que investigar muchos casos más. Por ejemplo, 300 millones de dólares en contratos de comunicación, de publicidad, contratos de obras públicas, 4.500 millones de dólares de inversiones en Yachay, por ejemplo. También es importante investigar lo que ha sucedido en el sector eléctrico. Entonces creo que el gobierno de Lenín Moreno lo que hace es profundizar esa lucha contra la corrupción, pero nunca se puede dejar de invalidar que el gobierno de Correa representa un antes y un después en el devenir histórico de nuestro país. Agradecemos la presencia de José Moncayo, amigo televidente, asambleísta alterno por la provincia de Imbabura. Concluimos el espacio de entrevistas, me despido en esta mañana, pero les invito a que sigan con Café Noticias.